Dios le bendiga, hermano. Gracias. Oremos. Eterno Padre, adoramos tu nombre y te bendecimos en este día. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por esta oportunidad de compartir las cosas grandes y maravillosas que tú has hecho con nosotros. Gracias, Dios, porque aunque estuvimos perdidos, tú nos salvaste, Señor. Estamos agradecidos y en esta hora queremos que este testimonio pueda ser de bendición para cada uno de tus hijos aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo soy una cosa extraña aquí delante, porque soy hijo de un hogar, de un matrimonio que se separó. Soy el hijo menor. Entonces, debido a la separación de mi madre y mi madre se trasladó a un lugar muy conocido y muy amado por muchos aquí, llamado Nibujón, lugar donde hay una iglesia bautista allí fuerte que tiene muchos años y con una influencia muy grande en el barrio. Mi familia no conocía al Señor, o sea, mi mamá no conocía al Señor y nosotros, ni mi papá tampoco. Y cuando llegamos a este lugar, mi madre comienza a visitar la iglesia y comienza a llevarme a la iglesia. Yo era bien pequeño, apenas 2 años tenía. Y pasé el tiempo y me crié visitando la iglesia constantemente y recibiendo allí instrucción cristiana, pero para nada que cambiara mi vida, que entrara en mí, que penetrara y que me hiciera una persona diferente. Estaba cargado de amargura, de resentimiento, de dolor, de tristeza, de complejos, de cuantas cosas que el diablo va poniendo en la vida de uno. Cuando llegué a la edad joven o juvenil, comencé a descarriarme, o sea, estaba perdido, pero comencé a probar las cosas que el mundo ofrece. Y comencé a sentir un vacío muy grande en mi corazón. Hay un hermano y amigo mío que muchos aquí conocen, que le dicen Kiko. Y entonces Kiko y yo éramos hermanos, vecinos y parientes, porque a mí me crió un hermano de Kiko. Y entonces Kiko y yo nos uníamos y nos íbamos al bar, nos íbamos a un lugar de campo que no había prácticamente habitación, y entonces los sábados vendían cerveza en el bar y se ponía aquello un poco movido, y nosotros acostumbrábamos, nos íbamos de la iglesia, nos poníamos de acuerdo con 5 o 10 pesos que conseguíamos y nos íbamos a tomar cerveza. Pero entonces la iglesia planifica una campaña evangelística con un pastor de la convención llamado Enio Navarro, que muchos los conocen, y entonces eso eran días de fiesta prácticamente en esa zona urbana donde no hay otra diversión, como les digo, y es muy grande, y se reunía mucha gente, y nosotros estábamos para la picardía, muchas muchachas bonitas, ustedes conocen la zona, y entonces nosotros íbamos interesados en ello, Kiko y yo. Kiko estaba interesado en una muchacha y por supuesto yo en otra que no es mi esposa hoy. Y estábamos al asedio allá afuera, pero había una norma en la iglesia que había que estar dentro. Y un diácono trató de entrarme adentro y yo discutí con él y tuvimos grandes problemas y formamos tremendo debate. Y Kiko me dijo, mira, vámonos al bar, que yo tengo 5 pesos aquí. Y entonces yo le dije, no, yo hoy no me quiero ir, yo estoy para esto, yo no me quiero ir. Nos vamos a quedar acá afuera, mira. Porque nos dijeron, si no pasan, tienen que salir para afuera de la cerca. Y salimos allá afuera de la cerca, pero el Espíritu Santo estaba tratando conmigo. Y hubo algo dentro de mí que no me permitió estar allá afuera. Yo me sentía tan mal y tan abatido y tremendamente que yo digo que tuve que entrar por obligación. Yo no pude resistir aquello, tuve que entrar y sentarme en el banco. Y todo el tiempo del mensaje del pastor Enio Navarro yo estuve con la cabeza agacha, no podía levantar la cabeza. Fue algo terrible para mí. El mensaje me retrató tal y como yo era, y yo me quedé sin fuerzas, sentado ahí en el asiento, no podía hacer nada. Cuando llegó el momento del llamamiento, ya estoy terminando.
Cuando llegó el tiempo del llamamiento, él hizo el llamado y yo resistí por mucho tiempo, resistí ahí sentado y yo haciendo fuerza al asiento para no pararme del asiento, pero hubo un momento cuando yo no pude y tuve que ponerme de pie. Y bueno, fue tremendo el regocijo porque cuando yo me puse de pie el pastor decía, yo lo sabía, el Espíritu Santo me estaba diciendo que había alguien que estaba resistiendo al llamado y yo más me retrataba a mí, más me identificaba con lo que él estaba diciendo y con lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en mí. Pasé al frente y fue un momento tremendo para mí de llorar y llorar y llorar, no sé, aquí hay alguna gente de mi hijo, no sé si lo recuerdan, yo recosté mi cabeza al piano. Y allí elevé una oración, porque yo había sido criado en la iglesia, elevé una oración rápida al Señor. Digo, Señor, si esto que está pasando en mí viene de ti, esto es algo auténtico, que realmente tú quieres salvarme y tú quieres cambiarme, yo te pido ahora mismo que Kiko también levante su mano y haga profesión de fe. Y en ese momento Kiko levantó, oí que el pastor dijo que Dios le bendiga y yo casi sin poder sentí, medio miré y sentí que Kiko venía avanzando hacia mí. Amén. Fue algo, una oración contestada inmediatamente el Señor. Yo pienso que en ese momento uno es un niño para el Señor, que está limpio de todo pecado, limpio de toda maldad y por tanto las oraciones no tienen estorbo. Por eso nosotros debemos limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra conciencia delante del Señor para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Desde ese día me entregué al Señor y ha sido algo maravilloso para mí y no me arrepiento nunca de haber pasado lo que pasé. Aunque me costara dolor, llanto, sufrimiento y todo, pero aquí estoy regocijado en el Señor. Le doy gracias al Señor por lo que Él ha hecho en mí hasta ahora. Amén. Y por lo que va a hacer. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Gracias. Amén. Y hasta la fecha, hermano Kiko, en el ministerio, está pastoreando allá en la isla Canaria, pero él todavía sirviendo al Señor. Amén. Página 13. Página 13, sermón y su estructura. Ya estamos en el número 6. La ventaja de un sermón expositor. Letra A. Pone énfasis suprema en la palabra de Dios. Pone énfasis suprema en la palabra de Dios. Porque estás exponiendo la escritura. Entonces, ¿el énfasis dónde está? En la palabra de Dios. Exactamente. Todo el mundo sabe que la Biblia dice que Dios magnifica su palabra sobre todas las cosas. Salmo 138, 2. Salmo 138, 2. Dios magnifica su palabra. Letra B. Un sermón expositor exige contacto directo con las escrituras. Un sermón expositor exige contacto directo con las escrituras. En vez de demostrar las habilidades oratorias del predicador, nada más enfoque en la escritura. Ya el predicador tiene que depender de la escritura y del Espíritu Santo en vez de depender de sus propias habilidades. ¿Okay? Letra C. Un sermón expositor sirve para amplificar la base de la ciencia bíblica. De no solo el predicador, sino del oyente. Sirve para amplificar la base de la ciencia bíblica. Del predicador, tanto el oyente. Otra ventaja, el sermón expositor provee una oportunidad para que se predica varios pasajes de las Escrituras que de otra manera serían descuidados. Provee una oportunidad para que se predica varios pasajes de la Escritura que de otra manera serían descuidados. Yo pregunto,
¿El Señor alguna vez dio algún mensaje temático? ¿El Señor de una vez qué? Si el Señor alguna vez dio algún mensaje temático. ¿A quién? ¿El Señor en su ministerio? Sí, un sermón temático del Señor. Decidió. ¿Cuál fue el que me usó? ¿Positivo o temático? Los dos. Como por ejemplo, Cristo predicando sobre en Mateo capítulo 24, predicando sobre la tribulación, ¿verdad? Y toma un pasaje de Daniel y lo expone. El primer mensaje de él cuando dice, hoy se ha cumplido esto aquí en mi casa, cuando habla de Isaías, por cuanto le ha enviado el Señor, Isaías positivo. También Isaías 61, versículo 1. Ajá. El Espíritu Santo de Dios me ungió, ¿verdad? En ese pasaje, Isaías 61, cuando él predicó Isaías 61, se encuentra en Lucas 4 y la Biblia dice que él desarrolló la escritura en los oídos de ellos. Eso es un sermón expositor. Sí, pero el temático es lo que yo pregunté. Temático, sí, él también predicaba sermones temáticos, como por ejemplo Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no puede ser? sí, por ejemplo el sembrador por el camino. Cualquiera, Mateo capítulo 13 es un sermón temático entero sobre el reino de los cielos. Capítulo 13 de Mateo es un sermón temático sobre el reino de los cielos. Y tiene 7 puntos. Y la bienaventuranza. También. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 es un sermón temático del Señor sobre el tema el reino de los cielos. Ok, letra D quedó ahí, que un sermón expositor provee una oportunidad para que se prediga varios pasajes de la Escritura que de otra manera serían descuidadas. Porque tú sabes, el predicador moderno promedio solamente es capaz de predicar un sermón temático. Y de esa manera solo predica en toda su vida 20 pasajes, 20 versículos de la Biblia, que son todos sus versículos preferidos, y todo el resto de la Biblia descuidado. ¿Ok? Pero un sermón expositor esfuerza al predicador y al oyente leer un pasaje y analizar un pasaje y captar la idea de todos los versículos en el pasaje. ¿Ok? Letra E. Un sermón expositor rescata el predicador de siempre predicar la misma línea de pensar. Como ya dije. Rescata al predicador de siempre predicar la misma línea de pensar. Y rescata al predicador de siempre repetir los mismos temas continuamente. Si estás exponiendo la Escritura, no estás tocando los mismos temas una y otra vez, perpetuamente. Tú tienes que tener variedad en los sermones expositores. No hay caso de siempre predicar la misma cosa. Tú tienes oportunidad con los sermones expositores de amplificar la variedad de temas que tú puedes predicar. En inglés decimos que muchos pastores tienen su hobby horse. Eso no tiene traducción en español, pero da a entender la idea de que un pastor tiene 2 o 3 temas mascotas preferidos, que siempre está predicando la misma cosa. Como por ejemplo, los adventistas, siempre su prédica tiene que ver con el sábado. El sábado. Los calvinistas siempre tienen que ver con la predestinación. Cualquier
cualquier pasaje que se leyera un calvinista, oh, ahí, mira, Dios predestinó, ¿verdad? Que se pasara esto, ¿verdad? Y no pueden ver otra cosa que la predestinación. Nosotros no debemos ser así. Muchos piensan que el tema preferido de Jeff McCartney es la versión antigua. Déjame decirte, muy raras veces toco esa tecla en mis cultos, mis prédicas allá en los Estados Unidos. Yo predico la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea predicada, no mi tema preferido sea predicado. ¿Okay? Somos hombres del libro, y el libro es un océano de riquezas muy grande. ¿Ok? Mira cuán grande es ese libro. Tú en tu vida entera no puedes profundizar las riquezas de este libro. Es imposible. Entonces, ¿por qué reposar en una sola tema o dos temas preferidas y nunca tocar otro? Eso no tiene sentido. Nos hace falta profundizar la palabra de Dios, conocer, escudriñar la mente de Dios en todo lado de la Biblia, ¿verdad? Hay muchas cosas ahí. Yo he estado aquí ahora una semana, he predicado 4 o 5 veces. Estoy en la clase ahora 2 días. Y yo ni he mencionado ni una sola vez el tema de la versión antigua. Porque eso no es el tema principal de mi vida. Eso es la base de mi ministerio. Sí, la versión antigua, porque es la palabra de Dios. Es invitar. Pero con eso yo tengo amplia libertad para seguir para adelante y predicar, profundizar la palabra de Dios y llevar mi congregación y las personas que me oyen, que me escuchan, a conocer mejor no solamente la palabra de Dios, sino el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo tengo libertad. Letra F. Capacita. El sermón expositor capacita al predicador para predicar contra las maldades y pecados actuales. Capacita al predicador para predicar contra las maldades y pecados actuales. Déjenme explicar. De vez en cuando le es difícil para predicar tocar un tema muy sensitiva, como por ejemplo el vestuario de la mujer. ¿Okay? Allá en los Estados Unidos hay predicadores que su tema favorita es cómo se viste la mujer, el vestimento de la mujer, y eso casi nunca toco esa tecla, porque a mí no me importa. Tú puedes decir, no, la falda siempre para las mujeres. Y ellos llegan al culto con una falda que le pega a su pie para mostrar la forma de su cuerpo de una manera licenciosa. Entonces, no hay remedio para eso. Lo que está dentro del corazón va a salir de una manera u otra. Eso sabe. ¿Ok? Entonces, a mí no me importa. Venga al culto desnudo, a mí no me importa. Pero si estoy exponiendo la escritura sí toca esa tecla. Y cuando llego a ese momento donde la Biblia dice con vestimento modesto, ahí puedo salir, ¿verdad? Oye, mujeres, especialmente en Miami, ¿verdad? Porque las mujeres llegan al culto y tienen así el seno mostrándose a todo el mundo, ¿verdad? Y yo le digo, cuidado con eso, porque eso muestra quién tú tienes dentro. O sea, el diablo o el hombre interior que es Jesucristo, ¿verdad? Procura cubrirte. Algunas mujeres en la época de Pablo que se vestían para traer el sexo puesto en las iglesias y con los cabellos encrespados, en todo eso, en la época de Pablo. Sí. Allá en Miami es un desastre lo que está pasando ahora. Las mujeres salen casi desnudas. Aquí también. Es un desastre. Aquí es lo mismo. Entonces, si estás predicando la palabra de Dios de una manera expositiva, ¿verdad? Si estás exponiendo la escritura, tú vas a llegar a un pasaje, ¿verdad? Y la palabra de Dios puede arreglar todas las cuentas, ¿verdad? Mira,
en la pelota, ¿verdad? Se enseña que no eres tú que golpeas la pelota con el bate, sino que tú giras el bate y el bate golpea la pelota para hacerle volar hasta el campo fuera. ¿Okay? No eres tú, si tú estás intentando golpear la pelota, tú no eres un buen bateador. Lo que tú procuras hacer es tener un buen swing. Tacto. ¿Ah? Sí, tacto. Vista. Ajá. Un buen swing, ¿verdad? Y con un buen swing, ¿verdad? Siempre está en el plano, siempre está, ¿verdad? Nivelado, ¿verdad? Tú no tienes que hacer nada. El bate hace todo el trabajo de golpear la pelota para que se lanza para hacer un home run. ¿Ok? Ahora, también la Biblia es así. Muchas veces el pastor quiere utilizar la Biblia como un bate para golpear la cabeza del oyente. No. La herramienta no es la Biblia. La herramienta eres tú. La Biblia te usa a ti. Deja que la Biblia obra. Deja que la Biblia trabaje y que haga su trabajo. El trabajo de la Biblia es dar convicción al oyente. Entonces, la Biblia te está utilizando, el Espíritu Santo te está utilizando a ti, ¿verdad? Y no tienes que esforzarte a golpear a nadie. Deja que la Biblia lo haga. La Biblia lo hará, déjame decir. ¿Okay? Si tú estás predicando la palabra de Dios de una manera sana y correcta, las personas allá en el barco no van a poder aguantar la presión espiritual, se huirán, ¿verdad? Y los que quieren arreglarse con Dios se arreglarán y estarán ahí en la iglesia como sanos miembros de la iglesia. ¿Ok? No hay problema. Deja que la Biblia trabaje. Puede hacer su trabajo. Letra G. Adorna. El sermón expositor adorna al predicador con materia suficiente para una vida entera de predicaciones. Yo no entiendo cómo hay predicadores que me dicen, ay hermano, realmente yo no tengo nada que predicar. Eso para mí es la cosa más loca que he oído hablar en toda mi vida. Un predicador que no tiene nada que decir no es un predicador. El problema que tengo yo es que yo no encuentro tiempo suficiente para predicar todo lo que yo tenga que decir. Yo tengo una vida entera de cosas que quisiera decir y no hay tiempo para decirlo. ¿Ok? Eso es el problema que tengo yo. Yo no sé cuál es tu problema, pero ese es el problema que tengo yo. Porque este libro, más profunda, más viva, más eficaz que hay en todo el mundo. Hay 23 millones de libros en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos y ninguno de aquellos es vivo. Pero este es un libro vivo y provee para mí, me adorna a mí, materia suficiente para pasar toda la vida predicando y nunca exhaustar, nunca perder materia para predicar. Ajá. Es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Es imposible exhaustar las riquezas o minar completamente las pepitas y trozos de oro que se encuentran en este libro. Es imposible. Porque es la mente de Dios. Si tú puedes dominar este libro, tú puedes dominar a Dios. Y no hay nadie aquí que puede dominar a Dios. ¿Ok? Hay suficiente para una vida entera. Ahora, las desventajas de un sermón expositor. Letra A. Puede ser que el sermón degenera hasta ser una colección de sermoncitos desconectados uno del otro y todos desconectados del tema principal. Repito, una desventaja de un sermón expositor. Puede ser que el sermón degenera hasta ser una colección nada más de sermoncitos desconectados.
Entonces es muy importante que tú procures a mantener el hilo de pensar desde el principio del sermón hasta el final. Ese es el propósito de un bosquejo. Mantenerte en el mismo hilo de pensar, de principio a fin. ¿Okay? Mantenerte en el mismo hilo de pensar y no tener puntos desconectados. Repito, puede ser que el sermón degenera hasta ser una colección sencilla de sermoncitos desconectados uno del otro y todos desconectados del tema principal. Letra B. La meta principal en el sermón expositor es la unidad. Cada sermón es una rueda entera en sí mismo y no debe ser una colección de radios separados, sin eje ninguno para mantenerlos conectados. Es la misma cosa que dije, mantener el hilo de pensar, la continuidad. Porque eso es una desventaja. Si el sermón se desconecta, es una desventaja. Entonces, procura no desconectarlo. Procura no tener puntos desconectados. Como por ejemplo, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es pura. La sangre de Cristo es poderosa. Y Pablo era un gran apóstol. Punto C. Y punto D, la sangre de Cristo es eficaz. Bueno, hay 3 puntos ahí que siguen el mismo hilo. ¿Y qué tiene que ver Pablo con todo eso? Nada. Entonces, procura no decaer el sermón, caer en ¿qué? Desconexión, puntos de... Esa es la desventaja primera, pero la desventaja segunda, usted dice que la meta principal es la unidad, pero ¿cuál es la desventaja? No, la misma cosa. Si decae en la misma trampa. Entonces ahí no es la misma cosa. Le dice que debe ser una rueda en sí mismo que dé continuidad. Sí. La idea es siempre mantener la continuidad del sermón, el hilo de pensar. No se cumple el objetivo y llegar a la meta que uno se atrasa. Exactamente. Pero usted dice que una de las desventajas, Una desventaja es que eso pase. ¿qué pasa? Y que no se cumple la meta. Exactamente. Pero eso, Que no se cumpla la meta. Exactamente. Realmente ahí el problema no está en lo que quiero decir. Es una desventaja, pero es culpa de uno. Realmente el sermón expositor no tiene esa desventaja. Pero es más fácil caer en eso. Porque mira, un pasaje puede tener muchos temas, ¿verdad? Ajá. Entonces muy fácil. Yo muchas veces saco un pasaje, ¿verdad? Y me encuentro con 10 temas y me pongo confuso. Entonces tengo que enfocarme, esforzarme, ¿verdad? Empeñarme para mantener el sermón centralizado en un solo tema y no meter otros temas. Te sientes tentado a quizás a alegorizar otro tema. Ajá. Fuera de... Ajá, exactamente. Letra C, el sermón expositor no debe ser una rueda dentro de otra, sino una sola rueda completa que forma un sermón unido. No predicar otro sermón dentro del mismo sermón. ¿Okay? Es decir, no cazar conejos desmontado del caballo. No debe ser una rueda dentro de otra, sino una sola rueda completa que forma un sermón unido. No desmontes para cazar conejos. 8. Ahora unas cuantas pistas en cuanto a la preparación de un sermón expositor. El proceso. Seleccione el pasaje para ser expuesto. Como dije, muchas veces el Espíritu Santo hace eso para ti. ¿Okay? Si estás leyendo tu Biblia cada día, el Espíritu Santo te seleccionará el pasaje adecuado para un sermón expositor. Yo tengo una duda ahí, profesor. Ajá. Cuando yo quiero predicar un mensaje temático, casi siempre responde a un tema que yo elijo. En el caso del sermón expositivo, responde a un pasaje determinado. ¿Cómo yo congenio eso con las necesidades de la iglesia?
Muy raras veces predico sermones temáticos con el propósito de arreglar un asunto en la iglesia. Sí, pero en el caso, Muy raras veces, sí lo hago, pero en el caso del expositivo, si yo voy a elegir primero el pasaje, no tiene por qué responderme a una determinada situación en la iglesia. Ok, esto es lo que pasa a mí. Ok, vamos a decir que lunes por la mañana yo estoy en la oficina y ya estoy comenzando mis lecturas cotidianas de la Biblia, ¿verdad? Y por supuesto, siendo un pastor adecuado, no lo soy, pero vamos a imaginar que soy. Siendo yo un pastor adecuado, yo me percato de lo que está sucediendo dentro de mi congregación. Yo conozco las necesidades espirituales de las ovejas de la iglesia, ¿verdad? Y ahí en mis lecturas diarias, el Espíritu Santo me está hablando por medio de su palabra, ¿verdad? Y ahí en mi lectura el Espíritu Santo me está hablando y me está diciendo esta cosa, la otra cosa, y ahí posiblemente saco idea de predicar un mensaje. No estoy diciendo que ese es el mensaje para el domingo que viene, no. Lo que estoy diciendo es que ya tengo una idea de que debo predicar, posiblemente. Pero el día siguiente, martes, yo otra vez estoy ahí leyendo mi Biblia y posiblemente el Espíritu Santo me da otra idea. Y durante la semana, yo dependiendo del Espíritu Santo, estoy consciente de las cosas que el Espíritu Santo me está diciendo y las necesidades de la iglesia, y todo obra juntamente para llevarme a un fin. Y el fin es elegir un buen mensaje para el domingo que viene. ¿Me da a entender? Al final, ¿quién determinó el mensaje que usted predicó? ¿El pasaje? Bueno, yo dependiendo del Espíritu ¿O Santo. la necesidad de la iglesia? Sí. Bueno, no, muy raras veces es la necesidad de la iglesia en sí que determina el sermón. Como dije, muy raras veces predico solamente dependiendo de la necesidad de la iglesia. Predico dependiendo del Espíritu Santo para iluminarme porque Él sabe mejor que yo cuál es la necesidad de la iglesia. No estoy diciendo que nunca predico solamente basada en una necesidad. Yo sé que hay un problema en la iglesia, tengo que tratar este asunto y predico un mensaje basado solamente en eso. Sí, eso pasa de vez en cuando, pero mayormente estoy dependiendo del Espíritu Santo para mostrarme, iluminarme, darme consejo en cuanto a predicar, porque Él conoce mejor las ovejas que yo. Sigo con la misma pregunta. Sí. Yo estoy orando. Señor, muéstrame qué es necesario que yo predique en la iglesia. Eso es una buena oración. Sí. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? ¿Mostrándome la necesidad de la iglesia o tengo que ir al pasaje? Porque la pregunta mía siempre, la misma duda es la que sigo teniendo. Pero vamos a imaginar que un problema en la iglesia es el chisme. La tentación mía es predicar sobre el chisme. Yo nunca cedo a la tentación a hacer eso. Casi nunca. Porque ahora estoy nada más, yo soy dirigido no por el Espíritu Santo, sino por el chisme que está en la iglesia. Y yo no quiero caer en esa trampa. Si el Espíritu Santo te pone que tiene que predicar el chisme. Ahora, si el Espíritu Santo me dice, no, esto es un problema, tenemos que ya poner un fin a este problema, sí, yo salgo con ese sermón el domingo siguiente, sí, no hay problema. Entonces fue primero la necesidad que te mostró el Espíritu Santo que el pasaje que determinara el tema. Exactamente. Es lo que quería preguntar. Pastor, entonces ¿cómo se explica la parte cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por eso te dejé en Creta, En Tito, a Tito, para que corrigiese lo deficiente, las cosas que faltan. digo, las cosas que faltan? Ok, Versión antigua. la versión antigua. Ahora, él le dice esto porque Tito debe responder, o los mensajes de Tito debían responder a la necesidad de la iglesia. Sí, pero no se refiere Pablo solamente a los sermones que había de predicar, sino a también la organización, la buena administración de la iglesia y entrenar hombres por encima de todo. Sí. Lo que había lo que faltaba en la iglesia en Creta, ¿verdad? Sí. No era un sermón expositor ni un temático. Lo que hacía falta más que todo era hombres preparados y entrenados. Entonces se refería Pablo a nada más entrenar hombres. Y en este tiempo nosotros, en nuestras iglesias,
¿Será la misma necesidad si hacemos una aplicación Yo espiritual? creo que sí, hace falta, mira. Porque Si el seminario aquí en Oriente solamente matricula 18 hombres, ¿verdad?, cada año, ese es un gran problema. Porque hace falta entrenamiento aquí, yo creo. ¿Verdad? Tú, No, yo- un ejemplo. ¿Tú te has matriculado al seminario? no, yo no quiero. Ok, pero me refiero, a ti te hace falta entrenamiento, ¿verdad? Sí, Ok, estás aquí. Amén. sí. Entonces, sí, hace falta. Ok, página 14, número 8, unas cuantas pistas en cuanto a la preparación de un sermón expositor. El proceso. Número 1, selecciona el pasaje para ser expuesto, como ya dije. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, el pastor a través de la semana está pensando, meditando sobre la Escritura en sus lecturas bíblicas cotidianas, dependiendo del Espíritu Santo para mostrarle qué tema tratar. Y puede que el Espíritu Santo le dirija al pastor a elegir un tema que tenga que ver con un problema en la iglesia, o posiblemente que no, ¿verdad? Pero eso todo depende del Espíritu Santo, porque un pastor debe ser dirigido por el Espíritu Santo, no por los problemas de la iglesia. Porque a fin de cuentas el pastor no puede cuidar los problemas de la iglesia, sino el Espíritu Santo. Dios es el único que puede hacer remedio a los problemas de la iglesia. Es mejor que no te metas en eso. Sí, por supuesto, lógico, el pastor tiene que, si hay un problema en la iglesia, tiene que de vez en cuando, oye hermano, por favor, no puedes hacer eso, así, ¿verdad? Pero antes de decir algo, yo prefiero orar, ayunar y esperar. ¿Ah? Es mejor dejar que el Señor resuelva los problemas de la iglesia. Puedes imaginar que el púlpito bien predicado cada domingo el mismo púlpito puede resolver problemas, ¿verdad? Yo no soy tampoco grande como pastor para aconsejar. Sí, tengo que aconsejar cada rato, eso no es problema, yo estoy de acuerdo, pero yo no soy psicólogo, yo soy predicador. Hay diferencia, ¿no? Un psicólogo trata de X problema cada día, ¿verdad? Yo no soy psicólogo. Yo soy predicador de la Biblia. La Biblia tiene la respuesta, y si tú estás predicando especialmente cada domingo, mayormente sermones expositores, déjame decir que estoy seguro que cualquier problema que haya que surja en la iglesia va a ser cuidado en la prédica de la iglesia, ¿verdad? Es decir, que el mejor consejo es lo que sale del púlpito, no del que sale de la oficina del pastor. Número 2, descubre el tema principal. Como dije, ya muchas veces el Espíritu Santo te guiará para elegir bien el tema adecuado para el sermón del domingo o de cualquier día que te toca predicar. 3, el tema principal debe escribirse. Ya una vez descubierto el tema principal, debes escribirlo en la cabecera de la página, que es donde vas a escribir yo mantengo todos los archivos en la computadora, pero eso no es fácil. Antes de tener una computadora, yo tenía todos mis sermones escritos a mano, en un cuaderno, 2 cuadernos, hasta 3 cuadernos. Pero como el año 2002 por ahí, yo comencé a archivar todos mis sermones en la computadora. Entonces, el tema principal debe escribirse, comenzando con el título y luego amplificándose para formar la introducción. Entonces, el tema principal debe escribirse primero que nada, y luego amplificar el tema en lo que se llama la introducción del sermón. Número 4, descubrir
los conceptos que ponen luz sobre el tema, los pensamientos que echan luz sobre el tema, los conceptos, las ideas que salen o brincan del tema. Que dan claridad. Que dan claridad al tema, exactamente. Porque estos pensamientos, número 5, formarán los puntos y subpuntos del sermón. Estos conceptos y pensamientos formarán los puntos del sermón. Los puntos y subpuntos del sermón. Número 6, deben formarse estos pensamientos con orden natural y lógico. Un hilo de pensar continuo e íntegro. Con orden, un proceso lógico. 7. Ese consecutivo también, ¿eh? ¿Ah? Un orden lógico consecutivo. Orden lógico y consecutivo, sí, exactamente. 7. Ahora se puede comenzar a escribir la información para formar el bosquejo interno. Con el estudio y escudriñar de la escritura. Ahora se puede comenzar a escribir la información para formar el bosquejo del sermón con el buen estudio y escudriñar de las escrituras. Desarrollando el mensaje por estudiar el tema, a través de toda la Biblia, sacando información bíblica para poner la carne sobre los huesos, que es el esqueleto del bosquejo. Sacar información bíblica sacar información de la palabra de Dios, de la Biblia, para poner carne en los huesos. Es un desarrollo, es un proceso, ¿verdad? Que posiblemente te llevará para formar un solo sermón bueno, bien estudiado, bien preparado, hasta 5 o 6 horas. Yo no puedo escribir un sermón en menos de 3 horas, es casi imposible para mí. Ahora, entiendo que yo les estoy poniendo a escribir mensajes con apuro. Pero eso es un proceso de aprender cómo hacerlo también. Tú verás que en el futuro, para dar un buen mensaje, te llevará por lo menos 3 horas de preparación. Preparación. Ahora el sermón temático. La definición. El sermón revoluciona sobre un solo tema bíblico, escudriñando las escrituras, buscando luz.
El sermón temático revoluciona sobre un solo tema bíblico. Profundizando las escrituras, buscando luz sobre el tema. Entonces, no se concentra en un solo pasaje, sino en un solo tema. Puede ser varios pasajes, lo que Exactamente. Entonces, el sermón expositor es el pasaje predicado. El sermón temático es el tema bíblico predicado. Las ventajas de un sermón temático. Capacita al predicador y al oyente para igualmente captar un tema de la Biblia. Apague eso. La frase lo resumió los dos. Sí, muy fácil. Entonces la definición del sermón temático es un solo tema predicado. Y un sermón expositor, un solo pasaje predicado. Gracias. el otro, varios pasajes y un tema. Y este es un tema y un pasaje. Ese es el 20. El sermón temático es un solo tema, Pero varios pasajes. sacando luz de todos lados de la Biblia. Ajá. Y el sermón expositor es un solo pasaje exponiendo luz a todos. Ya. Dice uno de temático y uno. Exactamente. Entonces, volviendo a la definición del sermón temático, el sermón revoluciona sobre un solo tema bíblico. Ventajas: capacita al predicador, al oyente, para igualmente captar el tema bíblico como siendo entero y completo. Capacita al predicador y al oyente igualmente entender o captar un tema bíblico como siendo entero y completo. Es decir, que la Biblia no es una teología sistemática, como algunos piensan que es. No. La Biblia no es una teología sistemática. La Biblia es una compilación de verdades fundamentales de la mente de Dios, todas entretejidas para producir una tela majestuosa. Letra B. Una ventaja del sermón temático es que deja amplia oportunidad para un completo discurso sobre el tema. Deja amplia oportunidad para un completo discurso sobre el tema. Oportunidad. Deja amplia oportunidad para un completo discurso sobre un solo tema. Y si llega a ser necesaria, el tema principal puede extenderse hasta llegar a ser una serie de sermones relacionados. Yo he predicado, por ejemplo, 3 mensajes consecutivos en los domingos allá en mi iglesia sobre orar.
un solo tema, orar, pero 3 domingos. Puede extenderse a llegar a ser una serie de mensajes. Una serie de estudios. Ajá. Sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema, puede ser. Aunque yo no soy grande para serie de mensajes, pero lo he hecho. Yo soy grande para hacer lo que hacen las fuerzas especiales del ejército. Entrar, matar y salir. Letra C. Impacta, un sermón temático, impacta al oyente con la unidad de las escrituras. Esta es una de las ventajas. Impacta al oyente con la unidad de las escrituras. Se queda maravillado. La Biblia es una... ¿Cómo varios autores pueden hablar de la misma cosa? Sin conflicto, sin contradecirse. No hay tal libro en todo el mundo. La Biblia es única entre todos los libros del mundo. Porque la unidad de la Biblia es sorprendente. Aunque sí hay porciones de la Biblia que uno tiene que distribuir bien, eso es lógico. Pero desde el principio al fin, todo se integra y coordina para formar un mensaje único. Porque la Biblia es una íntegra unidad armoniosa. Al ver los varios pasajes que tienen que ver con el tema, a través de la entera Biblia, la divina unidad de la revelación de Dios se enfatiza. Impacta al oyente con la unidad de las escrituras. Página 15. Otra ventaja del sermón temático es que las grandes doctrinas de la Biblia serán mejor estudiadas. Salvación, redención, inspiración de la Escritura, la iglesia, la fe, la regeneración, la santificación, la oración, la adoración, el cielo y infierno, el hombre, el pecado, todos los grandes temas de la Biblia. De esta manera, con sermones temáticos son bien tratados. Ahora, desventajas del sermón temático. Está limitada la potencial para poder alimentar las ovejas con esta clase de predicación. Ese es inciso A. ¿Ah? Inciso A. Esto es una desventaja. Sí. Está limitada la potencial para poder alimentar bien las ovejas. Porque sí, puede tratar los grandes temas de la Biblia, pero no solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tratar un solo tema no es alimentar bien con la palabra de Dios. De vez en cuando es necesario y importante hacerlo, pero no se puede alimentar bien con sermones temáticos. Hace falta sermones expositores también. Entonces, la desventaja, como dije, que está limitada la potencial para poder alimentar las ovejas con esta clase de predicación. Es bueno para inculcar las ovejas de las doctrinas básicas, las temas básicas de la fe cristiana. Pero para nada son adecuados los sermones temáticos para inculcar y profundizar las doctrinas más profundas de la Biblia. ¿No? Aquí hace falta sermones expositores para eso. Otra desventaja, letra B.
La congregación que se alimenta de esta clase de predicación semana tras semana llegará a ser una congregación llena de niños inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina, Efesios 4:14. Entonces, hay iglesias que por muchos años han vivido solamente por alimento de leche, porque el pastor solamente predica mensajes temáticos. Y esas congregaciones son muy fácilmente llevados por doctrina falsa. Y hay el otro extremo, una congregación que solamente tiene doctrina, o decir mensaje expositor, puede llevar al extremo de ser una congregación muerta, porque no hay inspiración. Entonces hay que tener equilibrio entre los dos. Para mí, si tú tienes oportunidad en 4 cultos de la semana, deben ser 2 temáticos y 2 expositores. Así, un equilibrio. 4. Y si tiene 3. ¿Ah? Y si tiene 3 cultos. Aún más difícil, ¿verdad? Como dije, el diablo tiene a la congregación, ¿verdad?, toda la semana menos 4 horas o menos 3 horas. Es triste. Gracias a Dios por lo que tenemos. No, la pregunta era si tiene 3 cultos nada más, hace 2 expositores y 1 temático. Sí, sí, debe ser. Generalmente sí, 2 estudios bíblicos y un predicación fuerte, ¿verdad? 4. Métodos para preparar un mensaje temático. Bueno, ya establecido el tema principal del mensaje, el predicador debe embarcar en una serie de preguntas llevándolo a su fin, que es el bosquejo completo. Ya establecido el tema del mensaje, el predicador debe embarcar en una serie de preguntas llevándolo todo a su fin, que es el bosquejo completo. ¿Qué preguntas? Número 1, ¿qué? Número 2, ¿por qué? Número 3, ¿cómo? Número 4, ¿quién? Número 5, ¿dónde? Número 6, ¿cuándo? Y número 8, 7. Número 7, ¿y ahora qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y ahora qué? Cualquier tema debajo del sol se puede arreglar, analizar y presentar de esta manera organizada simplemente por contestar estas 7 preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y ahora qué? Déjame explicar. Déjame darle un ejemplo. Pregunta número 1. Vamos a decir que el asunto es el reloj. Tengo un reloj aquí. Son las 2 menos 5. ¿Ok? El tema es un reloj. Pregunta, ¿qué? El reloj. Segunda pregunta, ¿por qué? Bueno, los relojes son importantes para determinar la hora. 3, ¿cómo? ¿Cómo llegó el reloj a existir? ¿Cómo llegó a tener este reloj? Número 4, ¿quién? ¿Quién fabricó el reloj? Número 5, ¿dónde?
¿Dónde está la tienda donde pueda comprar un reloj? Número 6, ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento adecuado para comprar el reloj? Y número 7, ¿ahora qué? ¿Vete a comprar el reloj? ¿Eh? Ahora vamos a ponerlo en el ámbito espiritual. El tema es Cristo. Entonces, ¿qué? Cristo. ¿Por qué? Para salvar el mundo. ¿Cómo? Murió en la cruz. ¿Quién? Cristo, quien es el Dios, el creador del universo, muriendo por su creación. ¿Dónde? Hace 2000 años en el Calvario. ¿Cuándo? Hace 2000 años en el Calvario. ¿Y ahora qué? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Un sermón temático. Ahora, hay varias clases de sermones temáticos. Hay lo que se llama el testimonio personal. Testimonio personal, por casualidad, anoche yo di un mensaje que fue mi testimonio personal. Porque el hermano Eduardo Roy no me dijo nada de predicar anoche. De repente me invitó a ir a asistir a un culto donde el hermano Pachi era el predicador. Y para mí me tocaba nada más sentar ahí y escuchar al hermano Pachi, y lo escuché con gusto. Con gusto, con gozo. Pero luego me invitaron a saludar la congregación, ¿verdad? Y dar un testimonio. Y me di cuenta de que había una mujer ahí no salva. Entonces, ¿qué hice yo? Yo comencé a dar mi testimonio personal de mi salvación, ¿verdad? Porque me gusta oírlo. Me gusta la historia de cómo Cristo me salvó. Amén. Amén. Eso fue el día más grande de toda mi vida. No hay más grande día que eso. Y por casualidad, con mi testimonio personal, esa mujer se convirtió. Amén. ¿No es así, hermano Pacho? Mira cómo el testimonio personal es muy importante. Yo no llegué a ese culto con bosquejos, con sermones temáticos, sermones expositores. Estoy seguro que si yo saldría con esa información, esa mujer pensara que yo soy loco, ¿verdad? A ella no le importaba nada de esas cosas de que estamos aprendiendo ahora, ¿ok? Llegué con mi Biblia y un espíritu dispuesto, un corazón dispuesto, más nada. ¿Y qué pasó? El Señor utilizó mi testimonio personal, sin bosquejo, sin concordancia, sin comentarios, sin libro de ilustraciones, nada más. Mi testimonio personal es la única ilustración y la única Biblia que esa mujer necesitaba en ese momento. ¿Ok? Hay sermones temáticos que son históricos, dando historia, biográficos, dando información sobre la vida de una persona en la Biblia. David, Cristo, Pablo. Ajá. Sermón tributos. Yo tengo 4 sermones que son tributo a hombres grandes en la historia. Martín Lutero, William Carey, Adoniram Judson y Hudson Taylor. Esos son 4 sermones que yo tengo en mi archivo ahí, que son tributos a hombres grandes en la fe cristiana. Yo no soy grande para eso, pero lo tengo ahí, 4. ¿Okay? También dibujar. Ahora yo no sé dibujar, pero mi pastor allá en los Estados Unidos, Peter Ruckman, ¿verdad? Yo quisiera que ustedes vean eso. Es una maravilla lo que él hace con pintura y con tiza colorada. Un cuadro de este tamaño aquí, de papel, ¿verdad? Y él predica mientras dibujando, ¿verdad? Y es una maravilla. Y él ha hecho eso 50 años y ha impactado a millones de personas con sus dibujos, ¿verdad? Tengo un hombre en mi iglesia que se llama Richard Enríquez, y él es también grande para dibujar, y cada rato yo lo pongo en la iglesia para predicar y dibujar. Yo tengo algunas de sus, no sé si lo tengo ahí en la computadora o no, pero eso es una maravilla igual. Amén. Entonces uno puede dar un mensaje dibujado.
Y si tú eres grande para dibujar, tú puedes utilizar eso en tu ministerio. Una distorsión, ¿no? ¿Sí? Ilustrar el sermón dibujado. ¿Ah?